David, el joven que un día derrotó al gigante, ahora huía como un fugitivo. El mismo rey Saúl, que antes lo aclamaba en las cortes, lo perseguía con ejércitos, lanzas y odio en los ojos. El desierto se convirtió en su refugio y las cuevas en su único techo. Allí, en medio de la humedad y la oscuridad, escuchaba los ecos de sus propios pensamientos. ¿Cómo había pasado de ser héroe de Israel a convertirse en un proscrito? La traición lo rodeaba. Algunos lo entregaban por miedo, otros por codicia. El hambre y el cansancio lo golpeaban más fuerte que cualquier espada. Pero en lo más profundo de aquella noche interminable, David no levantó una queja contra Dios, sino un cántico. Con voz temblorosa, entonó palabras que más tarde quedarían escritas en los Salmos. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. Ese canto, nacido en la oscuridad, era su lámpara. No cambió la cueva, no eliminó a sus perseguidores, pero encendió en su corazón una certeza, que aún en medio de la batalla, Dios seguía siendo su refugio. Pero lo que empezó como un susurro en las cuevas, estaba por transformarse en un clamor poderoso, la alabanza como arma en plena persecución. El eco de los pasos enemigos resonaba en la mente de David. Cada día era una nueva huida, cada noche un nuevo escondite. El desierto se convirtió en su campo de batalla invisible, donde no peleaba contra lanzas, sino contra el miedo. Pero allí, cuando las fuerzas flaqueaban y la soledad parecía devorarlo, David elevaba un clamor que traspasaba el silencio. Los salmos que brotaron de su alma eran gritos de auxilio y de confianza a la vez. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Eran palabras que mezclaban lágrimas con esperanza, temor con fe. Lo que parecía un refugio de derrota se convirtió en un altar improvisado. La roca fría de la cueva era ahora testigo de sus oraciones ardientes. La persecución lo empujaba a un rincón, pero su voz se elevaba como un fuego imposible de apagar. David aún no lo sabía, pero esas canciones desesperadas estaban forjando el arma más poderosa de su vida. La alabanza como escudo contra la guerra que apenas comenzaba. El filo de las espadas brillaba bajo el sol, y los tambores de guerra anunciaban que el peligro estaba cerca. Saúl no descansaba, y los filisteos tampoco. La vida de David era un constante cruce entre la amenaza de su propio pueblo y los enemigos de Israel. Sin embargo, en lugar de ser consumido por el terror, David tomó su arpa. Mientras otros se armaban con acero, él se armaba con melodías. No cantaba para negar la realidad, sino para recordarle a su corazón quién estaba en control. Sus versos proclamaban: mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos. Aquellas palabras eran más que poesía. Eran un escudo invisible que lo cubría mejor que cualquier armadura. El canto no hacía desaparecer a los ejércitos que lo rodeaban, pero transformaba al hombre que estaba en medio de ellos. Lo que para cualquiera era derrota, para él se convertía en un escenario para la fe. Y así, en medio del campo de batalla, David descubría que cantar era más fuerte que blandir la espada. Las lágrimas de David no se ocultaban en sus escritos. Sus salmos estaban cargados de angustia, de noches en vela y de preguntas sin respuesta. Pero poco a poco, en medio del dolor, emergía un cambio, de súplica a confianza, de quebranto a esperanza. Sus palabras se transformaban en un refugio no solo para él, sino para todo aquel que las escuchara. En el Salmo 23, levantó una declaración que atravesaría los siglos: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Era el mismo hombre perseguido, herido y cansado, pero ahora con un corazón sostenido por una certeza. No estaba solo. La persecución podía continuar, pero la alabanza lo elevaba por encima de sus circunstancias. Ese paso de las cuevas a los palacios no cambió su esencia. David entendió que la verdadera fortaleza no estaba en las murallas de un reino ni en el número de soldados, sino en el Dios al que exaltaba. Lo que inició como un lamento, ahora se convertía en un himno de confianza. Y en ese cántico se escondía la mayor arma de su vida. Con el paso de los años, David ya no era solo el joven que huía de cuevas, ni el guerrero que blandía una honda. Ahora era rey de Israel, rodeado de victorias y también de cicatrices. Y sin embargo, al mirar atrás,
Entendía que su verdadera fuerza nunca estuvo en sus ejércitos, sino en los cánticos que brotaron de su alma en los días de oscuridad. Sus salmos se convirtieron en un legado eterno, canciones que guiaron a generaciones a confiar en Dios en medio de su propia batalla. En cada verso, el pueblo encontraba consuelo, dirección y valor. David había descubierto que alabar en medio de la tormenta no era una simple reacción emocional, sino una declaración de guerra espiritual. El hombre que cantaba en cuevas, ahora cantaba en palacios, pero con la misma pasión, y así quedó sellado su secreto. Las coronas pasan, las batallas se olvidan, pero la alabanza permanece para siempre como testimonio de que en medio de la prueba, el corazón que adora alcanza la victoria más grande.